Sánchez todavía no sabemos movido por qué intereses, ni asesorado por quién, aunque lo sospechamos. Actúa por su cuenta, cuando Europa debería estar más unida que nunca. Y en plena negociación con nuestro principal aliado, Estados Unidos, se echa en brazos de nuestro rival sistémico, como lo denominó oficialmente la Unión Europea. Por tanto, lo que presentó ayer Sánchez es una burla a los españoles. No es un plan de defensa, es su plan de supervivencia. Ha tardado meses en concretar lo más elemental, y solo para decir lo que había anunciado, por cierto, el secretario general de la OTAN, que dijo: España va a llevar el 2% antes del verano. Mover miles de millones de euros sin autorización del Congreso es una cacicada antidemocrática impropia de un país europeo y la que desprotege a las naciones. Me duele que el peor gobierno de nuestra historia democrática arrastre en su debilidad y en su vanidad la imagen de España en el mundo. Yo aplaudo lo americano por ser una democracia, que nunca ha dejado de serlo, por ser una sociedad libre, que nunca ha dejado de serlo, por ser una cultura que supo hacerse universal, por ser un modelo institucional de contrapesos y garantías, y por ser una economía que nos enseñó con su ejemplo la libertad económica equivalente a la riqueza y a la prosperidad de un pueblo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de la Cámara, a Jaime Malet, por sus amables palabras. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Comentábamos a la entrada que como presidente de Galicia estuve 2 veces en la Cámara y ahora ya en otro rol tengo el placer de dirigirme a todos ustedes. Quiero pedirle disculpas a Jaime Malet, a la secretaria general de la Cámara y a todos los demás que han venido a pesar de que sea festivo en su lugar de residencia. Por lo tanto, felicitamos a todos los Jorges de España. Acabo de felicitar al presidente Aragón y me ha contestado con una buena encuesta que acaba de salir en el Heraldo de Aragón. Espero y deseo que ese pueda ser un buen regalo para el presidente de Aragón. Gracias, insisto, por su invitación y muchas gracias a ustedes, a las empresas que representan. Según los datos suyos, los datos de la Cámara, ustedes tienen aproximadamente 260 empresas. Facturan estas empresas en España 248.000 millones de euros. Eso es aproximadamente el 20% del PIB en el año 23 y crean, entre directo e indirecto, 1 millón de puestos de trabajo. Comprenderán ustedes la razón y el interés de estar aquí. Y además, algunos se preguntarán si este es el mejor momento para venir a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, y la respuesta es clara. Este es, sin género de duda, el momento ideal para venir a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España y decir lo que pienso al respecto. Yo podría resumir este breve diálogo con ustedes en 2 convicciones. La primera, que creo firmemente en el vínculo transatlántico. Y la segunda, que creo firmemente en el libre comercio. Son 2 convicciones que hay que defender más que nunca en estos momentos y que creo además que para defender estas convicciones este es uno de los mejores sitios. El vínculo transatlántico es una unión económica, por supuesto, de defensa, de la que también hablaremos, pero también política y, en mi opinión, hasta moral. El vínculo transatlántico se fundamenta y se fortalece en nuestra defensa, en la defensa de la democracia, en la defensa del Estado de Derecho y en la defensa de un orden internacional basado en reglas. Por tanto, el vínculo transatlántico es una forma común de entender la política, de entender las instituciones y de entender la organización de la sociedad. Y por eso discrepo con una frase que ha hecho fortuna y que tiene distintas autorías, que afirma, ustedes la recordarán, que las naciones no tienen enemigos permanentes ni amigos permanentes, sino intereses permanentes. Yo no estoy de acuerdo. Y me baso en el ejemplo entre Estados Unidos y España. No solo nos unen intereses, sino una larga relación, una fructífera y fecunda relación. Y a pesar de lo que asegura la frase que acabo de referirles, creo que Estados Unidos y España deben de ser aliados permanentes.
Al hablar de naciones, nos referimos, por supuesto, a realidades duraderas, no a gobiernos concretos. Todos los gobiernos son pasajeros. Las grandes naciones, como la nuestra, o como las nuestras, deben de ser observadas con una gran perspectiva temporal. Y si hacemos eso, no cabe duda de que Estados Unidos y España son naciones cercanas. En consecuencia, forma parte de esa mayoría de españoles que, con carácter general, siente por los Estados Unidos un enorme respeto. Y, ¿por qué no?, también admiración. Soy de los que creen que las posiciones frontalmente antiamericanas de algunas minorías radicalizadas esconden en realidad posiciones poco democráticas. Estos sectores rechazan todo lo americano, con independencia de cuál sea la administración gobernante, por las mismas razones que yo lo aplaudo. Yo aplaudo lo americano por ser una democracia, que nunca ha dejado de serlo, por ser una sociedad libre, que nunca ha dejado de serlo, por ser una cultura que supo hacerse universal, por ser un modelo institucional de contrapesos y garantías y por ser una economía que nos enseñó con su ejemplo la libertad económica equivalente a la riqueza y a la prosperidad de un pueblo. La pregunta que hoy se plantea es si determinadas políticas actuales de la administración norteamericana serán capaces de romper ese estrecho vínculo. Mi respuesta es rotunda, no. ¿A quién beneficiaría tal cosa? ¿Qué mejor aliado que Estados Unidos tiene Europa? ¿Y qué mejor aliado que Europa tendría Estados Unidos? Dicho lo cual, he de insistir en que discrepo con las medidas arancelarias, sin ninguna duda, y la discrepancia fue desde el primer día, que mantengo, medidas arancelarias que ha adoptado, que ha anunciado y que está revisando la administración norteamericana actual. Yo estoy plenamente identificado no solo con los populares europeos, con el IPP, sino también con lo que ha sido una política arancelaria estadounidense durante mucho tiempo. La misma que ha llevado a la democracia norteamericana a ejercer el liderazgo económico mundial. Y esto me lleva a la segunda convicción. Creo en el libre comercio, como les decía. ¿Por qué? Porque funciona. Lo creo además por ideología y lo creo además porque es bueno para la prosperidad de los países y para el bienestar de los ciudadanos. España sufrió un férreo proteccionismo en la dictadura, una época de miseria, antesala de la apertura y de la prosperidad. Por tanto, en nuestro imaginario colectivo, la libertad económica y la política van unidas y se refuerzan recíprocamente. Y en muchas naciones, como la nuestra, este principio ideológico viene avalado por la experiencia. Estados Unidos y la Unión Europea forman la mayor relación comercial y la mayor inversión bilateral del mundo. En conjunto representan casi el 30% del comercio mundial de bienes y servicios y el 43% del PIB mundial. El comercio transatlántico de bienes y servicios supera los 1,5 billones de euros cada año. Y aunque España es de los pocos países cuya balanza comercial con Estados Unidos es negativa, hasta 10.000 millones de euros, importamos más de lo que exportamos, yo no caería en el simplismo de decir que esto significa que Estados Unidos se está aprovechando de España. La mayor relación comercial y bilateral del mundo no puede entorpecerse, debe fortalecerse. Por ello, la Unión Europea y Estados Unidos deben caminar hacia un nuevo tratado de libre comercio. Estoy absolutamente convencido. Lo defenderé en España, lo defenderé en Bruselas y trabajaré por él desde donde esté, sin complejos y sin titubeos. Esta es mi visión y, por tanto, la del primer partido de España. Lamentablemente, el gobierno actual, una vez más, va en dirección contraria al rumbo que debería de tomar nuestro país. Y me gustaría poner 3 ejemplos. Su excesivo acercamiento a China, su ausencia de reformas económicas y su errática política de defensa. El viaje a China de Sánchez fue, cuando menos, inoportuno. Pero fue solo un síntoma de un error más grave. Sánchez todavía no sabemos movido por qué intereses, ni asesorado por quién, aunque lo sospechamos. Actúa por su cuenta, cuando Europa debería estar más unida que nunca. Y en plena negociación con nuestro principal aliado, Estados Unidos, se echa en brazos de nuestro rival sistémico,
como lo denominó oficialmente la Unión Europea. El Gobierno está demasiado cómodo en el triunfalismo a base de retorcer las cifras macro de nuestra economía, cuando la realidad es: la brecha de renta real per cápita en España ha aumentado en 660 euros por ciudadano desde el año 2019. Es decir, que la renta per cápita española ha perdido convergencia en el entorno del 15%. Los españoles hoy somos más pobres con respecto al conjunto de los europeos. Nuestra brecha real en renta per cápita era en el año 2018 4.300 euros. Hoy son 4.960. Decir que la economía española es la mejor de Europa, cuando los ciudadanos españoles hemos perdido convergencia en renta real per cápita con la media de los europeos, simplemente es una broma. La política fiscal de Sánchez ustedes la conocen. Para las familias, sin duda, las empobrece con impuestos hoy y las empobrece mañana aumentando la deuda pública. Ayer volvimos a ver el último dato de incremento de la deuda pública, récord histórico de la deuda pública en España, más de 1,6 billones de euros. Incremento desde el año 2018 el 37%, 443.000 millones más de deuda pública. Y sobre la política fiscal de las empresas, me remito a sus propias publicaciones y a sus propias declaraciones. La tercera cuestión, el desplome de la inversión extranjera. Y es que menos de un 43,4% de inversión extranjera sobre el año 2018 es la mejor evidencia de la pérdida de credibilidad en el exterior de la economía española. Por cierto, la inversión americana en España siempre ha desconfiado de los gobiernos socialistas y siempre ha funcionado con los del Partido Popular, y me remito a los datos. En la última legislatura de Zapatero, la inversión americana en España fue residual, una media de 976 millones de euros al año. El gobierno de Rajoy multiplicó por 5 la inversión extranjera de Estados Unidos y llegó al máximo absoluto en el año 2018 con más de 10.000 millones de euros en el año 18. Con Sánchez no se ha logrado superar ni un solo año de los últimos 7 esta cifra de los 10.000, a pesar de los fondos europeos y del efecto de la inflación. El futuro de la economía española, con y sin guerra arancelaria, pasa por la mejora de la competitividad. El Gobierno, como ni puede ni quiere hacer ninguna reforma de calado, porque no se pone de acuerdo, ni tiene socios parlamentarios que la apoyen, pues pone parches a la economía española. Y España necesita un plan de competitividad, con medidas fiscales, con una política energética enfocada a lograr un precio asequible de la energía para empresas y para familias, y con medidas para la innovación empresarial y la formación. Les anuncio que llevaremos al Congreso, para sacar de la inacción del Gobierno, un plan de competitividad que esperemos nos lo dejen discutir. Y sobre la política de defensa, para finalizar, también haré una valoración basada en 10 reflexiones. La primera: se ha tomado una de las decisiones de más calado en una legislatura sin el consenso del Consejo de Ministros. Es inédito en la democracia española que el presidente del Gobierno presente un plan en contra de la decisión del Gobierno. Segunda, se carece de autonomía de autorización parlamentaria, pese a que ello supone incumplir el artículo 4 de la Ley de Defensa Nacional. Comparecer en el Congreso no sustituye la obligación de someter el aumento del gasto militar a la autorización de las Cortes, menos aún tras lo que hemos votado en las propias Cortes el pasado 26 de marzo, que los grupos le hemos exigido al Gobierno que se someta cualquier plan de defensa a la votación en el Congreso de los Diputados. Tercera cuestión. El plan se basa en unos presupuestos generales del Estado desfasados, utilizando, dice el Gobierno, partidas no necesarias desde el año 2023. Esto es una pura improvisación, pues transforma gasto coyuntural en gasto estructural. Y es que el gasto de defensa ha venido para quedarse. Un plan serio trataría de sostener en el largo plazo un gasto, insisto, que se consolidará y además que irá creciendo. Cuarto, opacidad total. De los 10.471 millones de euros se financiarán con ahorros, remanentes y reorientación de fondos europeos.
pero no detalla cómo se sostendrá en el tiempo. Debe explicar qué inversiones se cancelan y qué gastos se recorta para asumir otros nuevos. Quinta reflexión. El Gobierno presume de ahorros por el buen desempeño económico, pero España cerró en el año 2024 con un déficit de 50.200 millones. ¿De qué ahorro habla usted? Si tiene un déficit de 50.000 millones de euros, ¿qué es exactamente lo que usted está ahorrando? Si tiene usted la deuda pública más alta y récord de la historia de nuestro país, ¿a qué ahorro se refiere? Decir que no se necesitan más recursos es inverosímil. Sexta reflexión, el uso propagandístico de los fondos europeos. El Gobierno solo sabe reorientar las partidas del Plan de Recuperación y Transformación Resiliencia para financiar gastos extraordinarios. Recordarán ustedes, con los Next Generation se financian los gastos de la DANA. Con los Next Generation dicen que se financia, en su caso, la guerra arancelaria y ahora también los gastos de defensa. Esto, cuando menos, acredita los errores de diseño del plan y acredita la incapacidad para ejecutar el plan y el fracaso total de la gestión de los fondos Next Generation. La séptima, no hay un marco plurianual. El plan carece de una visión a largo plazo con objetivos claros, partidas detalladas y metas específicas. Este enfoque solo busca salvar el titular, calmar a los socios y evita explicar cómo se mantendrá el 2% del PIB en defensa de forma continuada en los próximos ejercicios presupuestarios, 2% que puede llegar al 3 o al 3,5% en función de los requisitos de la OTAN en su reunión del próximo mes de junio. Octava reflexión. Los porcentajes son incoherentes. Los 5 pilares del plan suman más del 100%. El 35% un plan, el 31% otro pilar, el 19% otro pilar, el 17% otro pilar, a mí me dan el 102%. Supongo que en la reseña del Consejo de Ministros lo habrán corregido. Novena reflexión. Más presión fiscal encubierta. Aunque el señor Sánchez asegura que no habrá subidas de impuestos, el plan se financiará parcialmente mediante una mayor recaudación tributaria, resultado de las 97 subidas de impuestos y cotizaciones desde el año 2018 y resultado de no haber deflactado el IRPF. Ayer Fedea hacía referencia a que las rentas medias pagarán más IRPF este año, alrededor de 740 euros más de IRPF por no haber actualizado y ajustado la tarifa a la inflación. Y décima, el desprecio a la legalidad y al Parlamento. Ninguna ley exime del gasto en defensa de la supervisión de las Cortes. Más para un gobierno que lleva toda la legislatura sin presupuestos. Este plan, por tanto, no es un plan de España. Ni siquiera es un plan del gobierno. Es un plan del señor Sánchez, que no vincula a España. Y no la vincula porque España no ha aprobado ese plan. Y además no le puede vincular porque no se le pide autorización a las Cortes Generales para suscribirlo. Por tanto, lo que presentó ayer Sánchez es una burla a los españoles. No es un plan de defensa, es su plan de supervivencia. Ha tardado meses en concretar lo más elemental. Y solo para decir lo que había anunciado, por cierto, el secretario general de la OTAN, que dijo, España va a llevar el 2% antes del verano. Después lo rectificó el gobierno. El secretario general de la OTAN nos dio mejor información que el gobierno. Eso sí, lo ha hecho con una chapuza marca de la casa, sin explicar cómo puede disponer de más de 10.000 millones de euros sin presupuesto. ¿Ustedes en sus compañías pueden hacer esto? Sin exponer cómo pueden remitirlo a Bruselas sin pasar por las Cortes. Ustedes pueden aprobar, sin pasar por los consejos de administración y por las juntas de accionistas, los planes de sus compañías, y sin hablar con el grupo mayoritario de la Cámara, y sin ni siquiera tener el acuerdo de su gobierno. Esto, supongo que los primeros ministros europeos estarán tomando nota de este antecedente de política de defensa en los 27. Señoras y señores, el gasto militar es estructural. Ha venido para quedarse. No puede tratarse como una reordenación de partidas que nada tienen que ver. Mover miles de millones de euros sin autorización del Congreso es una cacicada antidemocrática impropia de un país europeo. Y añado, en un gobierno no hay posiciones
partidarias ni personales. Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse. O cuando menos debería ser cesada. Y no quedarse por apego al cargo. Y con esto termino. Yo no he dedicado mi vida profesional a la política por ego, ni por afán de poder. Yo dedico mi vida a la política porque creo en ella. Les aseguro que esto no es política. En su capacidad para mejorar la vida de las personas, eso es la política. En su capacidad para mejorar las sociedades, eso es la política. Yo creo que la política es la mejor manera de servir a un país y, por tanto, de servir a su gente. Por eso me duele la política que vivimos en estos tiempos. La que levanta muros entre compatriotas y aliados, la que deteriora las instituciones y la que desprotege a las naciones. Me duele que el peor gobierno de nuestra historia democrática arrastre en su debilidad y en su vanidad la imagen de España en el mundo. Los países son mucho más que los malos gobiernos que en ocasiones les toca sufrir. Cuando los españoles nos otorguen su confianza, España volverá a ser un aliado fiable. España volverá a liderar el atlantismo europeo en el que creo. Y España volverá a ser un país absolutamente comprometido con los valores democráticos, con las instituciones. Cumplirá la Constitución, que exige presentar el presupuesto en el último trimestre del año. Aprobará las cuentas anuales y solicitará autorización al Congreso en materias como la política exterior y la política de defensa. Finalizo. No es imaginable un mundo en el que las democracias estén enfrentadas permanentemente, en lo económico, en lo político, en lo comercial. No me gusta la expresión estar condenados a entenderse. En el caso de Estados Unidos y España no estamos condenados a entendernos. Es que queremos entendernos, deseamos entendernos y necesitamos entendernos. Y así lo entiende quien les habla. Y estoy seguro de que así lo entienden la mayoría de los ciudadanos de los dos países, de Estados Unidos de Norteamérica y de España. Muchísimas gracias.